La derrota de Francia en 1940 frente a la Alemania nazi y sus aliados a menudo se resume en un simple rodeo de la línea. Imaginarios, culminada por la inutilidad de un ejército francés mal equipado, retrasado en la guerra y con soldados sin vigor en combate. No obstante, al estudiar en detalle la batalla de Francia, estas afirmaciones pierden validez. Rápidamente nos percatamos que el secreto del triunfo alemán se encuentra en otro sitio. A petición suya, he trabajado en el episodio de hoy para compartirles perspectivas de historiadores y horizontes diversos, no solo franceses. La realidad de varias batallas de mayo-junio de 1940, donde el soldado francés estaba muy lejos de la imagen del gran inútil, que se ha querido pegarle sin pasar por alto las faltas del ejército francés. El 10 de mayo de 1940, la Alemania de Hitler inicia su ofensiva invadiendo Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. El mando aliado anticipó y esperaba que el principal ataque alemán se realizara en las llanuras belgas, para permitir a la Wehrmacht, el ejército alemán, maximizar el impacto de sus blindados. Desde el inicio del asalto, las tropas francesas y británicas en Francia, debido a la neutralidad belga, entran a Bélgica para posicionarse en la línea de Ille-Gambloux, según el plan del general Gamelin, a cargo de la estrategia aliada. Dada la velocidad de las rápidas divisiones blindadas alemanas del 600 Panzerkorps del general Hoepner, para implementar el plan aliado, es crucial detener el avance de los blindados alemanes. Esta es la difícil misión confiada a la segunda y tercera divisiones ligeras mecanizadas del general Priou. El contacto entre las dos fuerzas ocurre desde el 12 de mayo de 1940 cerca de la ciudad de Hanout, lugar de la primera batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. 380 tanques franceses respaldados por su regimiento de infantería motorizada, que forman la esencia de las divisiones ligeras mecanizadas francesas, se oponen a los 680 tanques alemanes del 16º Panzerkorps del general Hoepner, también con varios batallones de apoyo. El objetivo de los franceses es bloquear al ejército alemán para permitir a las divisiones francesas y británicas estacionadas en Francia, debido a la neutralidad belga, tomar posición. Según el plan aliado, las fuerzas presentes favorecen en general a los alemanes. Del lado francés, los 380 blindados de las divisiones ligeras mecanizadas se dividen en 2/3 de tanques ligeros y 1/3 de tanques medios a pesados. Del lado alemán, la mayoría de los 680 tanques son ligeros, mientras que solo alrededor de 150 son tanques medios a pesados. En resumen, los tanques ligeros son efectivos contra la infantería y posiblemente otros tanques ligeros. Los tanques medios y pesados también pueden combatir contra otros vehículos blindados. En la práctica, la tercera división ligera mecanizada y sus 220 tanques reciben el mayor impacto de los 680 vehículos blindados del 16º Panzerkorps, haciendo que el equilibrio numérico de las fuerzas sea aún más desfavorable. Los franceses presentan solo un tanque por cada 3 alemanes. Sin embargo, cuentan con el apoyo de la infantería motorizada francesa, que compone la esencia de las divisiones ligeras mecanizadas. A pesar de su buen entrenamiento y disciplina, estas tropas carecen de armas antitanque y de defensa antiaérea, por extraño que pueda parecer. Otro elemento importante, desde el 12 de mayo los alemanes son apoyados eficazmente por su aviación, brindándoles un apoyo esencial para el resto de la campaña. A pesar de estas condiciones desfavorables, la infantería de la tercera división, ligera, mecanizada, desempeña perfectamente su papel manteniendo el terreno a costa de grandes pérdidas. Así vemos los primeros indicios de la táctica del erizo, que consiste en formar islotes de infantería apoyados por la artillería, difíciles de desalojar. Esta estrategia es muy eficaz contra una fuerza militar móvil, permitiendo contrarrestar las tácticas de infiltración alemana. La Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, no logra romper los cerrojos que representan estas posiciones. Y eso a pesar de un intenso bombardeo. Uno de los coroneles alemanes que luchó en esta batalla comparte así la forma en que cito: la admirable tenacidad de los franceses que, pese a las pérdidas, no ceden. Un terreno hizo que el general Hoepner siguiera ignorando la ubicación de las fuerzas blindadas francesas. Ese es precisamente el objetivo. Al no poder desalojarlos, los blindados alemanes pasan por los erizos para cortarlos del resto del ejército. En ese instante los blindados franceses contraatacan. Los tanques franceses llenan los huecos entre las formaciones de erizos, repeliendo los tanques alemanes mientras soportan el fuego de la aviación. Los franceses triunfan y detienen el avance alemán. Los enfrentamientos prosiguen igual al día posterior. Mientras se repliegan hacia Gambloux, donde el resto del ejército francés debe posicionarse, los hombres del general Priou cumplen a la perfección su misión de retraso.
Cuando los alemanes llegan a Gambloux, el 14 de mayo de 1940, el primer ejército francés está en su lugar. Gracias a esta victoria táctica, esta repulsa vigorosamente a los alemanes, quienes entonces se ven obligados a esperar al resto del ejército, permitiendo a los hombres del general Priou retirarse a la retaguardia. La misión se logra con la pérdida de 105 tanques y muchas bajas en combate. Pero la mitad de ellos son diezmados por la aviación alemana, no por el enemigo en tierra, mientras los alemanes pierden 165 tanques en estos combates. Estos combates permiten ilustrar la calidad del equipo francés, tanto como la combatividad y la capacidad de las tropas francesas. Pero las ganancias de esta victoria táctica son anuladas por eventos simultáneos más al sur. En la Meuse se decide simultáneamente el destino de Francia, mientras el ejército alemán empuja fuerte en Bélgica, sugiriendo que este es el eje de progresión previsto por el comando alemán. En verdad, todo se decide al sur de Bélgica, en las Ardenas. Sabemos el resultado, pero el ataque suele resumirse como «los alemanes han rodeado la línea». Imaginó «¿qué somos?». Lamento no haberlo previsto, en realidad, eso no fue lo que pasó. Los alemanes muestran audacia al enviar 40 divisiones, incluyendo un gran número de divisiones blindadas y mecanizadas. A través del terreno difícil que representan las Ardenas, esta opción no era obvia y representó un desafío logístico mayor para el ejército alemán. Pétain consideraba impenetrables las Ardenas en 1934, pero, a diferencia de los atajos que a menudo se escuchan, esta opinión expresada por Pétain frente a una comisión del Senado en 1934 no es la del comando francés en 1940. Nadie anticipó la magnitud de lo sucedido, aunque algunos lo consideraron a menor escala. El comando francés estimaba que este cruce, considerado improbable pero no imposible con una gran fuerza, tomaría cerca de una semana, dando al ejército francés suficiente tiempo para reaccionar ante este movimiento, especialmente porque este avance alemán hacia el Meuse significaba lógicamente el posterior cruce del río. Según el mando francés, el movimiento se extendería una semana más. Estas estimaciones, sin ser especialmente prudentes, no eran absurdas. La descripción del historiador militar alemán Karl-Heinz Frieser basta para comprender el infierno logístico que fue esta travesía para el ejército alemán. Travesía que casi se convierte en un fiasco en varias ocasiones. De hecho, el terreno de las Ardenas es ilógico dada la composición de la ofensiva alemana, que se apoyaba en numerosos blindados como había anticipado el mando francés. Esto se debe a que el terreno de las Ardenas es difícil y no permite maniobrar, haciendo que los tanques sean vulnerables hasta cruzar el Mosa. Este golpe, menos intuitivo que un ataque por las llanuras belgas, necesitaba un buen desempeño logístico y algo de suerte. Pero en la práctica, las estimaciones y anticipaciones francesas son erróneas, ya que desde la tarde del 12 de mayo, apenas 2 días después del inicio de la ofensiva, los alemanes han alcanzado su objetivo y su vanguardia se presenta en las orillas del Mosa, donde solo se hallan 7 divisiones francesas de segunda clase, compuestas principalmente por reservistas mayores mal entrenados y con equipo insuficiente, ya que se suponía que solo tenían que impedir un cruce de menor magnitud y que habríamos tenido tiempo de verlo venir. El sector también tenía una pésima organización. Múltiples movimientos y rotaciones de tropas acaban con la coherencia del 10º Cuerpo de Ejército del general Gransars, responsable de la zona. Las tropas no tienen tiempo para familiarizarse con su posición, misión, ni realizar entrenamientos conjuntos. No hubo entrenamiento ya que los meses anteriores pasaron. El ataque que llamamos la Guerra Extraña ocurrió. Trabajos de construcción defensiva que estaban lejos de concluirse el 12 de mayo de 1940. Sin duda la zona estaba muy desordenada. Se espera que esta división gane tiempo, permitiendo al ejército francés concentrar su defensa allí si el ataque se centra en ese punto. No obstante, el general Lafontaine, al mando de la 55ª División de Infantería, ubicado en una zona vulnerable del dispositivo, se inquieta por la situación. Específicamente tras la llegada de la vanguardia alemana la noche del 12 de mayo de 1940, y le informa a su superior, el general Gransart, a lo que él responde, cito, «Los alemanes tardarán semanas en atacar, tienes al menos 8 días de calma». Y sin embargo, al día siguiente, el 13 de mayo, se lanza la ofensiva. Una verdadera inundación cae sobre los hombres del general Lafontaine, y esta inundación proviene del cielo. Quizás no esperabas eso, ya que te he estado molestando con tanques todo este tiempo. Pero en ausencia de fuerzas aéreas aliadas suficientes para defender el sector, no son menos de 1.500 aviones alemanes los que atacan el sector, debido a la falta de defensa contra la aviación que significa defensa contra la aviación. La artillería francesa en número suficiente es aplastada bajo las bombas y silenciada. La infantería sufre un destino similar, según cita del general Ruby.
Los artilleros cesan el fuego y se esconden. Los infantes de marina están aturdidos por el estruendo de las bombas y los aviones que pican al suelo. 5 horas de tormento tensionan sus nervios. Después de que los soldados están bien castigados y algunas unidades, especialmente de artillería, son dispersadas por la intensidad del bombardeo, la ofensiva es ejecutada por la élite del ejército alemán, estrictamente entrenada y lista para esta operación. Esta ofensiva está compuesta por 7 de las 10 divisiones blindadas del ejército alemán, representando alrededor de 2000 tanques. Es enorme. Quien se encuentra, además, bajo las órdenes de hombres particularmente capaces como los famosos Heinz Guderian y Erwin Rommel, acompañado de regimientos de infantería de choque, incluyendo el destacado regimiento Großdeutschland. El compromiso se asemeja a una pelea entre Mike Tyson y un niño de 10 años debido a la enorme diferencia de fuerza y potencia de fuego. Hay que comprender que del lado francés no son soldados profesionales ni guerreros innatos, pero son hombres como tú y yo, recientemente movilizados con entrenamiento militar de hace años. Prácticamente no han tenido ningún entrenamiento, ni siquiera preparación para soportar este tipo de ataque desde el inicio de la guerra. No obstante, la batalla no será tan caricaturesca. Observa el martirio de los reservistas, cuya historia olvidada te contaré. Si bien hay debate sobre ciertos detalles, la idea es compartir contenido apropiado. Para el mini documentario me basé en historiadores franceses, anglosajones y el alemán Karl-Heinz Frieser, quien narra los eventos desde la perspectiva alemana. Por lo tanto, la 55ª División de Infantería del general Lafontaine absorbe el impacto. Esta división, con base en Sedan y subequipada como las otras 6 divisiones francesas del Segundo Ejército, se halla sola. El impacto de 960 tanques respaldados por el regimiento de camas alemanas Große Deutschland y varias divisiones de infantería alemana, todo bajo un intenso bombardeo de aviación y artillería alemana. El testimonio de un soldado de infantería alemán al otro lado del Mosa permite imaginar la brutalidad del ataque sobre la 55ª División de Infantería. En la otra orilla, un muro de azufre amarillento se eleva con horror, creciendo sin cesar. Bajo la formidable presión del aire, los vidrios vibran y estallan, el suelo tiembla, las casas vacilan. ¿Cómo debe ser allí entre los franceses? La reacción de los hombres en el campo fue variada. Algunos sucumbieron a la presión incesante de las bombas y huyeron, especialmente entre los artilleros, como mencioné un poco antes. También se registran casos de obusitis. De hecho, también lo observamos durante la Primera Guerra Mundial. En la práctica, eran soldados psicológicamente destrozados, incapaces de moverse o reaccionar tras el bombardeo. No obstante, la reacción predominante inicialmente es la señalada por el general Ruby. Los hombres están en posición, aturdidos y estupefactos por el ruido de las bombas que han estado cayendo durante horas. Las infraestructuras defensivas incompletas en las que se encuentran pierden la poca cohesión que tenían. Las comunicaciones entre las unidades están cortadas y algunas casamatas están dañadas. En síntesis, la situación es desfavorable para los franceses, aunque sus infantes de marina parecen resistir. A pesar del bombardeo más violento de la campaña del oeste, según el historiador alemán Karl-Heinz Frieser, a pesar de las pérdidas iniciales, la mayoría de la defensa de la 55ª División de Infantería permanece intacta cuando el bombardeo termina. Así, repelen todas las tentativas de cruce del 13 de mayo, hasta que el regimiento Große Deutschland logra encontrar la brecha al inicio de la noche. Al día siguiente, las divisiones blindadas alemanas intentan cruzar, pero los franceses resisten lo más posible. Incluso Rommel casi fue capturado después de cruzar, antes de ser rescatado por la llegada de sus blindados. Pero debo contarte algo sobre Sinsin que pasó en la retaguardia de esta batalla. Se trata de lo que se ha llamado el pánico de Bulson. El 13 de mayo de 1940 fue un día caótico en el sector. Como mencioné antes, las reacciones de los soldados franceses fueron diversas. Como se ha observado, algunas unidades, especialmente de artillería, se dispersaron durante los bombardeos. Pero la pregunta es, ¿dónde se fueron? Bueno, termina en un total desorden cerca de las 18:00 horas en Bulson, a 8 km al sur de Sedan, donde también se hallan el general Lafontaine y su Estado Mayor. Se anuncia la llegada próxima de tanques alemanes en la zona. Llegada que es totalmente imaginaria, ya que sus camaradas infantes, que se han quedado en el frente, están viviendo horas terribles y logran impedir el cruce de las Panzerdivisiones alemanas, que no pasan hasta el día siguiente. Pero el rumor se propaga rápidamente, generando un pánico que poco a poco se extenderá a cada unidad, generando órdenes y contraórdenes, sumergiendo la batalla en un caos sin nombre. El general Lafontaine mantiene su sangre fría, a diferencia de muchos de sus hombres. De esta manera ordena colocar camiones en la carretera usada por los fugitivos para detener la desbandada. Se esfuerza personalmente e intenta removilizar a sus hombres con ayuda de su Estado Mayor, con palabras tranquilizadoras y amenazas hechas con un arma en la mano. Pero la presión alemana aumenta y el compromiso del general no basta para revertir la situación.
Al día siguiente los alemanes empiezan a cruzar y lo que era solo un rumor el 13 de mayo se vuelve realidad. El 14, los tanques alemanes ya han cruzado el Mosa. Los alemanes, con superioridad numérica, aérea y armamentística, logran inevitablemente cruzar el Mosa por varios puntos, superando antiguos dispositivos franceses caóticos y mal equipados que sucumben ante el pánico, derrumbándose sobre sí mismos. Los diversos focos de resistencia de la 55ª División de Infantería caen sucesivamente, atacados por los flancos o la retaguardia. La derrota es total y la división queda destruida, con muchos franceses muertos en el campo de batalla. Dicho esto, es importante entender que la 55ª División de Infantería fue simplemente barrida militarmente por la presión alemana. El pánico de Bulson, agravado por la presión, empeoró la situación, pero no la originó. Ralentizó y perturbó la reacción de un mando francés que hizo lo que pudo en el terreno. En otros puntos de la batalla donde no ocurrió este evento, la situación es similar. La 112ª División de Infantería de Fortaleza resiste 2 días antes de ser aplastada por los alemanes. Las tropas del Imperio francés también se destacan, ya que el 15 de mayo los países marroquíes y argelinos sobresalen por su valentía con sus oficiales a la húngara. Antes de ser pura y simplemente masacrados bajo el fuego alemán durante una carga de sable claro, ciertamente apasionada, pero en realidad totalmente ineficaz. En resumen, durante estos combates los alemanes han logrado voltear el dispositivo francés en Sedan, pero no todo está perdido. El ruido de las orugas de los tanques franceses B-1 se escucha en las alturas del macizo de Stone. La batalla de Stone es el violento desenlace de la primera gran contraofensiva francesa iniciada el 14 de mayo. ¿Quién puede cambiar el rumbo de las batallas? Este reconocido contraataque tenía como objetivo reunir los restos del 10º Cuerpo de Ejército, cuyo destino y colapso acabamos de discutir. Apoyado por el poderoso 21º Cuerpo de Ejército del general Jean Flavigny, contando entre otras cosas con una división acorazada compuesta por poderosos tanques pesados como el famoso B-1, más precisamente el B-1 bis. Esta fuerza, si se utiliza correctamente, puede contener en ese instante una travesía alemana que se agota debido al cansancio de los soldados que casi no han dormido en días. Este valioso tiempo ganado permitiría a los franceses reaccionar y cerrar la brecha. Sin embargo, esta contraofensiva comienza francamente mal. Se confía al desafortunado general Lafontaine, irreprochable en el campo, la organización del contraataque del 10º Cuerpo de Ejército. Mientras sigue el plan y sus hombres combaten contra los alemanes, estos no reciben apoyo de los blindados, que no llegan incluso después de varias horas de lucha. ¿Pero dónde diablos están? Los tanques franceses no estaban preparados para la ofensiva debido a su alto consumo de combustible y una logística deficiente. Toman un precioso día de retraso y no tienen tiempo para llegar antes de que la contraofensiva de Lafontaine sea brutalmente frenada. El general Flavigny, furioso por el retraso, ordena al general Brocard, a cargo de la 3ª División acorazada, que se posicione sin importar el costo, mencionando que se trata de la misión de sacrificio que debe realizar por Francia, a lo que Brocard responde secamente: sacrificados en nombre, los tanques no pueden moverse sin gasolina. Y es difícil contradecirlo. ¿Crees que los tanques franceses deben repostar 2 veces para recorrer los 100 km entre Reims y su base en Sedan? Es enorme cuando una división blindada requiere de 3 a 6 horas según el contexto, para llenar el tanque. En suma, este primer paso es otro revés que deja a muchos soldados franceses caídos. Pero la batalla no ha terminado y los franceses no renuncian a la contraofensiva, que saben que es vital. Los alemanes han avanzado hasta el macizo de Mondieu, al sur de Sedan, e intentan asentarse en la meseta de Stone. No obstante, los esfuerzos de Flavigny al fin rinden frutos y una sorpresa les aguarda. Los combates inician la mañana del 15 de mayo 1940 cuando el regimiento Grosse Deutschland, con apoyo de blindados, intenta tomar Stone, ocupado por infantes de marina franceses. La batalla es feroz y el pueblo cambia de manos 4 veces entre las 8:00 y las 10:45. Los Charlottes franceses comienzan su actuación desde las 11. Una hora después, los franceses recuperan el control del pueblo al repeler al regimiento de élite Grosse Deutschland. Sin embargo, durante la tarde, el general Flavigny, ahora al mando del contraataque francés, reorganiza sus tropas para retomar Sedan según las órdenes recibidas, ordenando a sus tanques que se retiren de Stone. Este movimiento abre una brecha en el dispositivo francés aprovechada por los alemanes, quienes retoman el pueblo a las 17:30. Sin embargo, una hora después se cancela la ofensiva sobre Sedan y Flavigny ordena a sus tanques retomar Stone, recién dejada en manos alemanas.
Según el historiador alemán Frieser, ese día los franceses desaprovecharon una oportunidad única para cambiar el rumbo de los acontecimientos debido a su indecisión. Y de hecho es difícil contradecirlo, pero la batalla de Stones está lejos de haber terminado. Los franceses se niegan a admitir la derrota y los combates se vuelven cada vez más brutales. Al día siguiente, los franceses contraatacan y sus tanques pesados destruyen 13 tanques alemanes y repelen a los infantes de marina que los acompañaban. Ocupan el pueblo todo el día y perpetran una gran matanza. El 17 de mayo, los alemanes intentan retomar la posición valiendo al teniente Dumek, comandante de un batallón de tanques, el apodo de carnicero de Stone. No obstante, en la noche del 17 de mayo los franceses son expulsados definitivamente de Stone al llegar refuerzos alemanes. No obstante, la lucha por la meseta de Stone y el macizo de Mondieu continúa. La brutalidad persiste hasta el 25 de mayo, cuando reciben la orden de retirada debido al colapso del dispositivo aliado más al norte. Las pérdidas son graves en ambos lados. La tercera división de Peracé pierde entre el 50% y 60% de sus tanques, según estimaciones. Las pérdidas en las otras divisiones del 21º Cuerpo de Ejército oscilan entre el 20 y el 70% de su total. El regimiento alemán Großdeutschland sufre grandes pérdidas, dejando cerca de 600 de sus soldados de élite en la batalla. Unos 40 tanques alemanes son destruidos en combate. Me solicitaron compartir diversos episodios que demuestran la ferocidad de los enfrentamientos y la disciplina francesa durante la Batalla de Francia, en 1940. Creo que hemos sido bien atendidos en esta primera parte. Y sí, si digo primera parte es porque este documental puede tener una secuela igual de relevante. Esto nos permitirá abordar las batallas alrededor de la isla de Dunkerque, en el Somme, o incluso las increíbles batallas llevadas a cabo por el ejército de los Alpes. En síntesis, tu opinión es clave. Si deseas que veamos esto juntos, coméntalo. De lo contrario, simplemente abordaremos otro tema que será igual de interesante y del cual tienes algunas pistas aquí en particular. Antes de irme, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes por qué los franceses, a pesar de su ardor en la batalla, como hemos visto hoy, tienen fama de cobardes? Bueno, este video es para ti.